MBSradio.com. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio, Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyecta Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados, dueños de negocio y para cualquier persona que esté buscando recursos para poder superarse y generar una sanación personal. Vamos a hablar, amigos míos, sobre un recurso, una propuesta de la medicina alternativa que intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades o de su significado emocional para buscar a partir de esto, amigos míos, un camino a la sanación integral. Para ello nos va a acompañar el día de hoy Francisca Andrea Ortega Weil, ella bien conocida por su marca personal, Francisca Decodifica, quien es especialista en este tema que vamos a hablar hoy de biodescodificación. Bienvenida, estimada Francisca, a este programa. Un gusto de tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. El gusto es mío de estar aquí y poder compartir con ustedes. Magnífico, pues el día de hoy, estimada audiencia, vamos a hablar de la biodescodificación. Vamos a entender de qué se trata. Para ello nos acompaña Francisca, que es especialista, ella tiene diseñados talleres y entrenamientos y acompañamientos para poder aplicar esta técnica que nos ayuda a entender desde una perspectiva de desarrollo personal. Les recuerdo que este programa, además de ser empresarial, también tocamos temas de desarrollo personal y exploramos diferentes alternativas que pueden ser opción para cualquier persona para poder entenderse y hacer un autoconocimiento que los lleve a un desarrollo integral. Estimada Francisca, me daría mucho gusto si nos permites platicarnos un poco a nuestra audiencia sobre de ti para que te conozcan, sepan un poco sobre tu semblanza. Adelante, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo tiene más o menos 4 o 5 años que me dedico ya centralmente a este tema de la biodescodificación a través de diversas modalidades. Sin embargo, pues bueno, vengo del mundo artístico, nací en Chile y estudié ahí la carrera de actuación, estudié teatro, estaba metida todo en lo que era el mundo de las artes. Sin embargo, toda la parte que es psicología estructurada en la mente, todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y espiritualidad me llamaba mucho la atención. Entonces, para hacer la historia muy cortita, yo tenía más o menos 20, 21 años, casi llegando a los 22 más o menos, y me embarqué en un viaje de carácter más espiritual por el mundo, lo cual me llevó a estar viajando 7 años con una maleta por todo el mundo, principalmente por Europa, y en esas épocas lo que estudié, bueno, además de siempre leí mucho, siempre fui una adicta al conocimiento, pero lo que estudié mayormente fue toda la parte más del yoga, la energía, todo lo que tiene que ver con la sanación a nivel un poquito más místico si tú lo quieres, pero una cuestión de sanación energética de todo lo que somos nosotros. En esos momentos también estudié mucho lo que es todo el tema de la parte femenina, la autoestima femenina, el desarrollo de la mujer. Tuve contacto con diferentes escuelas de danza, me hice bailarina en esas épocas también, estuve bailando también en un ballet de danza oriental para todo el tema de manejo de autoestima, sensualidad de la mujer, todos estos temas que eran otra vertiente. También aprendí muchos conocimientos de astrología, de todo lo que tiene que ver con la configuración de todas las personas, numerología y bueno, muchas otras cosas alternativas, pero lo que tiene que ver con el programa de hoy es cuando yo ya me instalo aquí en México, me gustó siempre México, yo estoy viviendo actualmente en Guadalajara y en esos entonces en mi vida personal tenía algunos desafíos que estaba viviendo, lo cual me llevó a desarrollar unas hernias discales muy profundas. Tenía 3 discos de mi columna totalmente que se abrieron, se rompieron completamente y estaba tocando los nervios, o sea, eran unos dolores muy fuertes. Para ese entonces yo ya había empezado, muy doloroso,
ya había empezado estudios en biodescodificación y empecé a trabajar con todo lo que es biodescodificación. Estaba estudiando también física cuántica, psiconeurobiología, que tiene que ver con la ruta que hace nuestra alma, nuestro cerebro y la biología como cuerpo, como materia. Y para hacer la historia resumida, finalmente logro sanarme de las hernias sin ningún tipo de cirugía. Entonces, a raíz de eso, me dedico ya de lleno a la biodescodificación y estuve más o menos como 3, casi 4 años atendiendo pacientes en terapia individual. Y eso me llevó ya a desarrollar más algunos cursos, algunos temas específicos, y es lo que hago actualmente. Además de eso, también soy escritora, tengo un libro que es para la mujer, pero ahora estoy escribiendo otros que tienen que ver con un desarrollo más integral de otros temas psíquicos, si le pudiéramos llamar así. Eso es en gran resumen algo de lo que hago. Hago conferencias, cursos, retiros, escribo. Eso es lo que dedico mi vida, al conocimiento y al trabajo con las personas. Una labor fantástica, estimada Francisca, que está enfocada a ayudar al ser humano. Todos como seres humanos vivimos este tipo de circunstancias que muchas veces no entendemos. No sabemos cuál es el origen de una manifestación. Nuestro cuerpo es un conducto natural que se manifiesta y que a través de los órganos sensoriales nos va dando señales de ciertas facultades mentales, algunos temas mentales y emocionales que están teniendo algún tipo de circunstancia que requiere de nuestra atención, tal vez en algún momento no inmediata, pero va a suceder el momento en el cual sí va a ser inmediato, y ahí es en donde tenemos que estar muy atentos, estimada Francisca. Tenemos que pasar a mensajes de nuestros patrocinadores para regresar y hablar de lo que se trata la biodescodificación, y largo y tendido nos compartes toda tu experiencia con mucho gusto, estimada Francisca. Excelente. Adelante, por favor. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles. Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyan.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyan.mx. Bien, amigos, estamos de regreso. Hoy estamos hablando sobre biodescodificación y nos acompaña Francisca Andrea Ortega Güell, ella bien conocida por su marca personal, Francisca de Codifica. Hablemos de biodescodificación. ¿De qué se trata esto, Francisca, por favor? Ok, sí, hay que aclarar un poco qué es, porque hoy por hoy hay mucha información y a veces pecamos de confusión con tanta información. Entonces, aclararle a la gente que siempre que hablamos de biodescodificación nos vamos a ir a las bases de algo que se llama medicina germánica, o en su momento se llamó la nueva medicina germánica, que es todo un tema muy amplio. Voy a intentar platicarlo brevemente.
para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de biodescodificación. En el año más o menos 1978, el doctor Hammer, que tenía un hijo, es un doctor que era reconocido, tiene estudios, fue pediatra, psiquiatra, trabajó también como interno en medicina interna en hospital en Alemania, y resulta que a él le matan a su hijo, lo asesinan tal cual. Y entonces a los 4 meses él desarrolla un cáncer testicular. Y él se da cuenta que él no tenía antecedentes genéticos o nada atrás que dijera, bueno, tú tienes tendencia. Y entonces él hace no uno, sino que miles de estudios. De hecho, en su vida él trabajó más o menos con 40,000 casos de diferentes enfermedades, principalmente el cáncer. Y él se da cuenta, y ese es el aporte más grande que hace a la medicina como tal, nada más que luego no es reconocido, eso es muy interesante. Su tesis fue rechazada sin ningún fundamento. Le rechazaron la tesis, una cosa muy extraña en la Universidad de Tübingen, no sé cómo se pronuncia, Tübingen creo. Bueno, lo importante aquí es lo que él descubre, es que la enfermedad o el cáncer o el tumor no está en el órgano. Y tú dices, bueno, ¿cómo que no está en el órgano? O sea, ahí está el tumor, sí, pero no se crea desde el órgano. O sea, no es que el órgano diga, ahora voy a fallar, o ahora voy a crear masa, ahora voy a destruir masa. No, hay un comando que viene ¿de dónde? Del cerebro. Entonces, el aporte que él hace es que la enfermedad, cualquier síntoma que tú tengas, está primero como un comando en el cerebro. Y para ir más brevemente al punto, él descubre que el cerebro, a su vez, es solamente un ejecutor, es decir, que el cerebro recibe instrucciones. Y tú dirás, ¿de quién recibe instrucciones el cerebro? Si el cerebro es la máquina que comanda todo. Bueno, él se da cuenta de la incidencia psíquica en el cerebro. ¿Qué es lo psíquico? Cuando hablamos de psico o psique, que es una palabra de origen griego, la gente cree que hablamos de mente. La gente cree, de hecho, que psicología, logia es el estudio de la mente. Y no saben, incluso a veces los mismos estudiantes de psicología o psicólogos, yo he tenido esta plática, que psicología es el estudio del alma. La palabra psique es alma. Y entonces aquí nos ponemos en un desafío muy interesante porque nos damos cuenta que el alma que todos tenemos es la que transmite una información al cerebro. El cerebro lo recibe como un comando observable y medible, porque haciendo una tomografía cerebral se puede ver una zona. Cuando hay una específica enfermedad, se ven las zonas como un edema, una ligera inflamación o una huellita que está conectada con las áreas de los sistemas. O sea, toda persona que desarrolla, por ejemplo, un cáncer testicular va a tener una zona específica donde en la tomografía se ve como una mancha. Y esto está comprobado científicamente, no es algo que se le ocurrió, un caso aislado, no. Él trabajó con 40,000 casos con respecto al cáncer y otras enfermedades. Entonces, el alma, si hablamos ya más espiritualmente, el alma que contiene, ahí están todos los sentimientos, todo lo que guardamos, todos los traumas, lo que los psicoanalistas llamaban la sombra, lo que ocultamos, no solo nosotros, nuestra madre, nuestro padre, nuestra familia, ahí entra el tema del árbol genealógico que está tan de moda y todo eso. Entonces, el alma realmente yo hablo que es como un contenedor de información, que de hecho no es la parte más espiritual que tenemos, sino que es una interfaz entre nuestro cerebro y nuestro cuerpo, nuestro ser más bien en realidad y nuestro cuerpo a través del cerebro. O sea, el alma es la que tiene la información de todos los traumas. Lo voy a decir sencillamente para que lo entendamos. Entonces, ¿cómo opera esto? Esto es muy interesante porque la biodescodificación que surge a raíz de la medicina germánica, principalmente ¿por quiénes? Por los franceses. Marc Frechet principalmente, luego está Claude Sabat, luego está, se me olvida el nombre, bueno, luego sí me acuerdo, pero son personas que aportaron conceptos como la biología total, el proyecto sentido, luego más adelante la psicosomática, el doctor también Salomón Selam. Bueno, cuando hablamos de biodescodificación no es una persona, no hay un origen, sino que son muchas personas que, basados en la medicina germánica del doctor Hammer, crearon procesos, protocolos, metodologías para entender lo más básico. Ahora nos vamos a platicar más simplemente, que hay una tríada que es psique, cerebro, órgano. Y eso está comprobado. O sea, tu mundo emocional, tu mundo de sentimientos va a generar comandos cerebrales y tu cerebro va a enfermar o a sanar tu propio cuerpo.
Y entonces eso es lo más interesante porque significa que hay una ruta que llevó a crear algo o destruir algo. Y esa ruta sí la conocemos y resolvemos el conflicto, porque toda enfermedad tiene que ver con un conflicto no resuelto, siempre. Eso es un 100% de los casos. No existe enfermedad, no existe síntoma, y yo lo puedo llevar, incluso no existe situación desagradable en tu vida, no solamente a nivel del cuerpo físico, sino que economía, relaciones, lo que sea, que no tenga un origen conflictivo a nivel de sentimientos. Entonces, eso es lo más importante de la biodescodificación. Ahora, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo lo desenmarañamos? Ahí empezamos por una vía que no tiene falla, que es el mismo cuerpo físico, o la realidad actual de la persona. Un maestro espiritual una vez me dijo, ¿quieres conocer a alguien? Mírale la vida. Mírale la vida. Ni lo que te habla, ni los títulos, ni lo que hace. No. Mírale su vida. ¿Qué hace? ¿Con quiénes se relaciona? ¿Cómo es su estado actual? ¿Cómo está su cuerpo? ¿Tiene salud? ¿No tiene salud? ¿De qué se queja? O sea, ¿qué pasa en su vida? Y eso que sucede externamente va a ser lo que está originando la persona internamente. Ahí nos vamos a algo como más profundo, pero está conectado también. Entonces, eso es la biodescodificación. Entendemos un código que es biológico. Sí, perdón. Estamos hablando, estimada Francisca y audiencia, de, fíjense qué interesante, la terminología y el conocimiento que hoy nos comparte Francisca desde la biodescodificación está vinculado y está aparejado con otro tipo, tal vez, ¿no?, de lenguaje, nomenclatura, que nos lleva hacia la misma conclusión. Hablar, por ejemplo, del subconsciente, el inconsciente, el consciente, hablar de, ¿no?, la mente universal, ¿verdad?, la causa y el efecto, la causa, la acción del efecto, ¿verdad?, la conexión que hay desde diferentes conocimientos es fantástica, porque entonces, a partir de esta misma experiencia y conocimiento que personalmente tenemos, podemos entender de qué estamos hablando. Hoy hablamos, si tú me lo permites, de una relación que hay entre la manifestación física que hay de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que a partir de un entendimiento correcto de la vida, nuestros propios órganos sensoriales se van a comunicar con esos mensajes que provienen de esa alma que tú estás refiriendo y que nos está ayudando a entender por qué está sucediendo algo, ¿no?, desde nuestra mente, desde nuestra emoción, y tenemos que atender esa comunicación. ¿Por ahí va el asunto, estimada Francisca? Sí, y voy a como ajustar un poquito una palabra que mencionaste que es muy importante, que es ¿por qué está sucediendo algo? Aquí usamos mucho el para qué, porque el por qué, el por qué a veces es muy falso, es muy engañoso, es como, no, me lastimé la columna porque cargué unas cajas. Ese es el por qué, y sí es cierto que cargué las cajas, hice pesos, pisé mal, tuve un accidente, pero el para qué sucede algo en tu vida te abre una llave mucho más interesante, que es decir, ¿para qué tengo esta hernia? ¿Para qué tengo esta diabetes? ¿Para qué tengo esto? Y nos vamos a dar cuenta que es precisamente lo que comentabas, para un mensaje que no estoy atendiendo. Ahora, para que no nos confundamos, porque decimos, bueno, entonces es lo mismo que esto. La biodescodificación tiene una particularidad que es muy padre, y a mí me gustó porque se me hace incluso más fácil de comprender, que es la parte biológica como tal. Y entonces la biología te dice que el cerebro de cada ser humano está programado en términos de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir eso? A la máquina que todos tenemos, nos guste o no, le gusta sobrevivir y quiere que sobrevivas tú, y si naciste en un clan, que sobreviva el clan. Esto es grandioso para la sobrevivencia, repetimos, pero no es grandioso para ti. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la biodescodificación, que es de ancestrología. Supongamos que en el clan hay una persona que tuvo muchísimo dinero, y entonces por tener mucho dinero esa persona, ¡pum!, la mataron. Se metió en negocios truncos y la mataron. Entonces hay un código como memoria que circula en el clan de que dinero igual peligro, por ejemplo. Y entonces, ¿qué sucede? Todos los descendientes van a tomar cursos, van a hacer coaching, van a hacer muchas situaciones, pero el dinero no les va a fluir, porque por sobrevivencia, el cerebro, o sea, el alma tiene una memoria, el cerebro toma el código y dice dinero igual peligro. Entonces, no voy a generarle a esta persona las posibilidades, incluso virtuales o reales, para que el dinero se manifieste en su vida. Ese es un ejemplo de ancestrología.
pero si lo llevamos al nivel físico, si hablamos, por ejemplo, de una enfermedad o un síntoma o un síndrome, que es, yo trabajo mucho con personas que tienen sobrepeso, y entonces el síndrome de un sobrepeso, que no es una enfermedad, es un síndrome, son muchos factores. Yo he observado en mi experiencia también que existen muchas mujeres que en su vida sufrieron de niñas que un abuso de carácter sexual, y entonces, ¿qué pasa? Por sobrevivencia, el cerebro no les permite después, ¿qué? Revelar su forma o su cuerpo de mujer. Y entonces el cerebro programa acumulación de grasa como sistema de protección. No sé si ubican, pero una barrera. Alejandro Jodorowsky, él tiene una frase que es muy impactante con respecto a esto, que él dice que el sobrepeso es un búnker, o sea, un búnker, una protección alrededor de un alma que teme que le den en la herida que ya tiene. Entonces tú dices, bueno, pero teniendo sobrepeso sufro otras cosas. A tu cerebro no le importa, a tu cerebro le importa que tú sobrevivas y que la situación no se vuelva a repetir. Y estos dos ejemplos que estoy mencionando son un 2% de la cantidad de ejemplos que podemos tener, que son muy paradójicos, porque dices, bueno, al final estoy sufriendo, sí, pero hay una información que Carl Jung le llamaba el inconsciente colectivo, o el inconsciente del clan, o el inconsciente de tu propia familia, de papá y mamá, que a veces en la vida te lleva hacia un lugar que tú no quieres ir. Y todo eso está, como decías muy bien, desde la psicología lo podemos ver en la parte de la mente inconsciente, pero el cuerpo y la realidad física de la persona te va a dar el mapa, te va a dar la ruta. Por ejemplo, yo puedo ver una persona y que me diga nada más las 10 enfermedades que ha padecido últimamente, y podemos saber todos los conflictos emocionales que tiene o ha tenido, incluso por edades que ni siquiera se acuerda, que a los 3, 4 años vivió un efecto, una situación, a los 7 años vivió otra. Eso se puede sacar según el mapa del cuerpo. Es muy interesante. Y vale mucho la pena el poderle compartir a nuestra audiencia que hay buenas y malas noticias, ¿verdad? Las malas noticias tal vez están vinculadas a estos padecimientos, a este sufrimiento de enfermedades, de trastornos, de manifestaciones que el cuerpo nos expresa desde diferentes posiciones, y las sufrimos a partir del desconocimiento que tenemos del para qué está sucediendo esta comunicación. La buena noticia, entiendo, es precisamente ya existe un conocimiento profundo, ¿verdad? Que además, si nos vamos hasta el siglo pasado con Mary Baker Eddy, con la ciencia del cristianismo, la corriente del nuevo pensamiento, o sea, hay una serie, y estos autores y estos médicos de esta medicina que nos has compartido, que conecta, ¿verdad?, con toda esta información, y ya existe un mapeo, ¿verdad?, un conocimiento que nos puede dar con una gran precisión la explicación y la información que gira alrededor de esa manifestación, y lo que hay que hacer es acercarse, conocerlo y empezar a trabajar con ello. ¿Es cierto? Así lo miras tú. Sí, ahora lo que comentas es fundamental porque, como dices, empezar a trabajar, empezar a ver, y hay mucha gente que realmente no quiere ver o no quiere trabajarse, porque todos aparentemente queremos sanar, pero aquí hay una ley que a veces no gusta mucho, que es para sanar vamos a tener que confrontar el dolor, porque toda experiencia que ha somatizado en el cuerpo lleva una cuota de dolor. Y entonces yo les decía a mis pacientes cuando estábamos en la terapia, si tú realmente quieres sanar, vas a tener que hacer esta travesía de confrontar, de sacar emociones, de hablar con ciertas personas, de ir con tu madre, de ir con tu padre, a decir cosas que guardaste, porque todo eso es material que hasta la fecha a veces nos sigue enfermando. Y hay algo muy, muy hermoso que trabajamos en biodescodificación, que de hecho es un concepto como comentaba, de Marc Frechet. Él habló mucho de lo que es el proyecto sentido, y es algo que a mí me apasiona, y la gente a veces no se lo cuestiona, pero aquí les comparto este conocimiento. Cuando vinimos todos al mundo, no vinimos solos, o sea, venimos a través de nuestra madre, obviamente, que nos gestó, en el mejor de los casos nos dio la leche, nos amamantó, y todo ese tiempo, todo ese proceso, incluso desde 18 meses antes de nacido el bebé, hasta que se desteta más o menos, todo ese periodo de tiempo es una información que está a nivel inconsciente en todos nosotros. Pero esa información es tan importante
que a veces puede estar condicionando la vida de una persona actualmente. O sea, por eso se llama proyecto sentido. O sea, el sentido de vida que tenemos todos está implícito en los primeros meses de vida y un poquito antes, en todo lo que mamá sintió, lo que vivió, la relación con nuestro padre, el momento del parto, cuando se quedó embarazada, quería niño, quería niña, todo eso nos da como un sentido, un impulso de vida. Y hay veces que ese impulso de vida está trunco, no es lo adecuado, quizás porque no esperaban un bebé, quizás porque quisieron abortar, quizás porque la familia esperaba un niño, quizá porque en el embarazo, no sé, hubo una infidelidad, cosas que a veces no sabemos, que están secretas en la familia, pero están ¿dónde? En el inconsciente. Y es increíble, y a mí me asombra y hasta me enchino cuando a veces llegan pacientes con situaciones de vida, vamos a analizar el proyecto sentido y nos damos cuenta que están cargando algo desde ahí, por ejemplo, que los está enfermando ahora. Y ahí hay algo muy mágico, voy a usar esta terminología de magia en el sentido de transformación o transmutación, porque nos damos cuenta que como el cerebro opera a nivel simbólico, en biodescodificación, el pasado sí se puede cambiar. Lo podemos cambiar como información, no como hechos, como información. Si cambiamos el pasado, efecto dominó, cambia el presente y tenemos otra perspectiva o prospectiva de futuro. Estamos hablando, Francisca, de que definitivamente como seres humanos, nosotros nos presentamos en esta manifestación ya cargados de una serie de información, es decir, traemos como programas que pudiera ser desde las lealtades familiares, ¿no? Como tú dices, alguien en el clan trae algún tipo de situación que se está permeando, ¿no? Y surgen estos gemelos y surgen todas estas vinculaciones, ¿verdad? Que de manera inconsciente están ahí presentes. Hay una información reptiliana, biológica, si lo vemos desde ese punto de vista, que también venimos arrastrando, traemos otra energética, es decir, traemos un kit completo, ¿verdad? Inclusive W. Walter en su obra de El origen mental de las enfermedades también, que está vinculado con esto, nos habla de cómo los padres influyen las enfermedades de los hijos hasta los 18 años, están altamente vinculadas con los padres, ¿verdad? Después 100%. De los 18 que ya hay más conciencia, ya empieza a ser una causa personal, ¿sí? La biodescodificación, analizando la palabra, es un descubrimiento, ¿verdad? Estamos hablando de un descubrir, desde lo biológico, energético, si lo vamos a llevar hasta la parte espiritual, las causas y los motivos o aquello que nos está condicionando nuestra forma de vida y hay que trabajar con ello. Y ahí es en donde pones tú el acento, en cómo ir descubriendo, ¿no? Desvelando la información para que la gente pueda, para que nosotros como seres humanos entendamos, ¿verdad? Nuestra causa y podamos cambiar los efectos. Por ahí va el tema, estimada Francisca. Sí, exactamente así. Es como dices, es un develar de un misterio que si tú te adentras en él, te vas a dar de cuenta de algo sorprendente. Lo que voy a decir es un poquito fuerte, pero las enfermedades y los síntomas, al final de cuentas, nunca son una maldición, son una bendición. En vez de ser como un castigo, que la gente dice, ¿por qué a mí? O sufro esto, o me detectaron esto. Nunca es una maldición. De hecho, es tu alma queriendo revelarte algo. Es la única forma que tiene tu cerebro de mostrarte una realidad que tú no quieres ver o que tú no sabes cómo ver. No solamente que no quieras, sino que a veces no sabes cómo porque no tienes la herramienta, no tenemos el nivel de conciencia de. De hecho, se comenta que tenemos un 98% casi de material inconsciente que es el que rige nuestra vida. O sea, somos como 1 o 2% consciente de todo lo que sucede en nuestra vida. El resto está totalmente en el inconsciente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy concreto que yo lo he visto en terapia. Pacientes que a veces tienen una gastritis, o sea, algo muy sencillo, que es una inflamación, que les cae mal la comida, que se inflaman, que se irrita toda la zona del estómago o las paredes, etcétera, y no han podido curar esa gastritis. Nos damos cuenta a veces en el proyecto sentido que la madre, punto número 1, no les dio leche o les dio 2 meses de leche y luego les dio fórmula. Y entonces, ¿qué pasa con ese bebé que no recibe la leche de mamá? Inconscientemente siente o percibe, porque no es consciente a nivel de conciencia no espiritual, sino que no se da cuenta al bebé,
de que no está recibiendo no solo la leche, sino que el amor. La leche para el bebé es como el amor. Entonces, si ese niño o niña desde los 3 meses de edad no recibió el amor, la vida se le hace indigesta. O sea, no tiene un programa para recibir amor. Y entonces la vida se le hace como algo que no puede digerir. Y entonces, ¿qué sucede? Esa gastritis que lleva cargando toda su vida se va a reparar cuando sane esa herida de desamor, en este caso, que tiene que ver con el vínculo que tiene con su madre. Entonces, cuando nos vamos a eso, dices, bueno, pero yo ¿cómo me voy a acordar? Hay gente que ya no viven los padres y no tienen el acceso a la información. Todo eso está en el inconsciente. Lo padre es que como el cuerpo es un mapa, podemos hacer una retrospectiva y hay gente que yo a veces le digo, mira, es que es evidente que en tu caso, no sé, ellos estaban esperando un niño. Y me dicen, ¿cómo sabes? No porque hice magia o brujería ni nada de eso, sino que por todos los antecedentes que hay. O hay veces cosas más fuertes que les puedo hacer la pregunta de, oye, ¿tu padre tuvo hijos en otro matrimonio? Y me dicen, no, o sea, que y después llega el paciente y dice, oye, ¿sabes qué? Investigué y resulta que sí hay un niño no declarado. Entonces, ¿cómo sabes eso? Por el cuerpo que te va diciendo los conflictos. Generalmente los conflictos que tienen que ver con la nariz, con sinusitis, con todo ese tipo de cosas, tabique desviado, se llama duda de paternidad. Hay veces que pudo haber duda de paternidad de ese padre con respecto al niño. Entonces son muchos temas que operan a nivel simbólico y cuando, en mi caso que he visto cientos de pacientes, vas aprendiendo, vas haciendo como callo en esto y vas entendiendo el sentido biológico de todo. Y es un mapa que no falla, es sorprendente. No tengo ningún margen de error en los conflictos, por ejemplo. No te digo que toda la gente se sana, ¿por qué? Porque es una travesía muy individual. Hasta dónde quieres ir, hasta dónde confrontas, con cuánta constancia, con cuánta perseverancia, pero sí te puedo decir que en el 100% de los casos se han develado cosas y esas personas han sido más conscientes de y han descubierto cosas que no se imaginaban. Eso sí te lo puedo dar como testimonio. Qué importante sería de verdad el que podamos comprender y transmitirle a nuestra audiencia el valor que tiene el autoconocimiento. Este es un ejercicio de autoconocimiento no solo personal, sino inclusive de tu núcleo familiar e inclusive de la circunstancia en la que estás envuelto, porque las casualidades no existen, existen causalidades, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que nosotros tengamos un despertar, un interés, un apetito por comprender el para qué está sucediendo todo lo que estoy viviendo desde lo personal, en la familia, en el núcleo familiar, en la sociedad, en el trabajo, vamos a poder inclusive lograr una mayor armonía y estar en una frecuencia positiva, ¿verdad? Que nos atraiga a la vida todo lo que queremos y no al revés, ¿no? Nos habla Esther Hicks en la ley de la atracción del poder de la creación deliberada y de la creación por defecto, ¿no? Cuando centramos nuestro pensamiento en una situación, en una circunstancia, en lo que queremos, favorecemos la aparición, ¿verdad? La manifestación de ello en nuestra experiencia. Pero también cuando estamos inconscientes de aquellos pensamientos que son los que predominan, van a traer lo correspondiente a nuestra vida y podría estar sucediendo esto en el terreno de las enfermedades, ¿verdad? Y de los padecimientos. Claro. Y oye, de hecho eso... ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Correcto? Sí. Y de hecho adelante, es lo que comprobó, de hecho es lo que comprobó el doctor Hammer. O sea, él se dio cuenta y de hecho los que quieran investigar más pueden investigar las 5 leyes de la medicina germánica. Ahí habla mucho del tema del cáncer, que es tan polémico. Vuelvo a reiterar para que nadie se conflictúe con la información. No nos peleamos con la medicina. La medicina es muy útil para detectar. Hay veces que no hay tiempo y hay que seguir tratamientos médicos, pero siempre es importante trabajar internamente. Yo a los pacientes les digo, oye, ¿dejo de tomar pastillas? Me dicen, no, yo no te puedo decir eso. Tú sigue el tratamiento con tu doctor, con tu psiquiatra, con todo lo que estás haciendo, pero paralelo vas a trabajar con esto. No me importa cómo te sanes, si crees que es la pastilla la que te sanó o esto, la cosa es que te vas a sanar. Pero lo que decía, que el doctor Hammer con respecto al cáncer, con respecto a los tumores, él se dio cuenta que en todo cáncer, absolutamente en todo tipo de cáncer, siempre va a haber una tonalidad que se llama odio más rencor. Odio y rencor, o sea, las emociones de odio profundo y rencor que no se liberaron y que se siguen cargando, con el tiempo generan masa. O sea, van acumulándose y van a crear tejidos y van a crear células y van a crear este tumor.
Entonces, si queremos liberarnos de eso, el odio y el rencor son emociones que nunca debemos guardar, tenemos que sacarlas cuanto antes. Qué interesante, porque estamos hablando entonces de un mecanismo de manifestación que nuestro cuerpo, de forma sorprendente y sabia, sabe conducir y sabe llevar a cabo. Cuando hay algo que no funciona, existe, ¿no? Y esto es la buena noticia. Ya existe un conocimiento muy amplio de los vínculos que hay de cada órgano sensorial que tenemos de nuestro cuerpo, que finalmente representa el entendimiento correcto de la vida. Cada uno de nuestros órganos está vinculado a una serie de emociones, a facultades mentales, que lo único que tenemos que hacer es acercarnos a la información para validarlo, porque no necesariamente es una receta de cocina, como bien lo dices tú, pero puede cada haber persona una es un mundo. Exacto, puede haber una cantidad de coincidencias que nos van a dar una pista muy, muy precisa de por dónde viene el problema que queremos tratar. Sí, y esto es tan bonito. Yo a pacientes les decía, mira, yo no quiero ni que creas en mí, ni que creas en esto. Lo único que quiero es que hagas tu tarea. Eso es lo que yo les decía. Y te voy a volver a ver solamente si es que tú vienes con tu cartulina, tus anotaciones y tu tarea. Si es que no, ni siquiera me saques cita. Yo era así de fuerte con los pacientes. ¿Por qué? Porque no se trata de que yo soy aquí la sanadora, no, sino que la persona tiene que hacer un compromiso de inmersión dentro de sí misma para realmente tocar esos puntos. Y cuando se tocan los puntos, ¿qué sucede? El cerebro ya no ejecuta el programa. Si yo confronto el miedo que tengo a algo y me doy cuenta que estaba viviendo en un profundo abandono, una profunda tristeza, por ejemplo, mujeres que llegan que no están creando nada en su vida, que no tienen autoestima, que se sienten feas, que se sienten que nunca van a ser una buena madre, que nunca va a venir una pareja, lo que sea, van a desarrollar ¿qué? Quistes ováricos. Y entonces empezamos a trabajar con eso y es increíble porque de pronto van al doctor porque siguen sus tratamientos y el doctor les dice, bueno, ¿qué hiciste? Se redujo el mioma, sabes que ya no tienes quistes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque le damos al cerebro otro material que le decimos al final de cuentas, hey, estoy trabajando en esto. Yo tomo el control, o sea, no mi cerebro, yo, más allá mi parte de ser, ahí entramos de nuevo a algo espiritual, mi ser, que comanda todo esto, cuerpo, mente, sentimientos, toma el control de decir, ok, voy a empezar a hacer algo por mí misma, voy a empezar a crear en mi vida, voy a empezar a alegrarme, a ser, no sé, en este caso una mujer, no sé, alegre, apasionada. Y entonces, ¿qué pasa? El cerebro ya no te programa esos quistes, ya no te hace el énfasis en dónde, en tus órganos femeninos, en ese ejemplo. Pero así tenemos cientos de ejemplos. Me gustaría que nos compartas desde tu punto de vista el peso que tiene el rol de los padres en la vida de cada persona, de cada ser humano. ¿Cuánto peso tiene el rol de los padres en la infancia y desde el nacimiento y desde antes del nacimiento? Es tremendo porque queramos o no, como haya sido la historia de cada quien, todos vinimos a través de esas dos células, o sea, óvulo, espermatozoide, o sea, no hay de otra. Biológicamente, hasta ahora, por lo menos, no hay de otra. Se necesita una célula masculina y una célula femenina. Y entonces, en la crianza, pero también en el material genético y también en la impronta que se da, como dije, en el proyecto Sentido, los padres generan algo que se llama MOI, M-O-I, en todas las personas. Y MOI significa modelo operativo imperante. Es decir, como fue la dinámica, esto lo tenemos que ver más profundo, pero como fue la dinámica, si lo vemos como un triángulo, mamá, papá y tú, aunque haya más hermanos, pero en tu propio triángulo de mamá, papá y tú, en esa tríada, se desarrolla cómo tú vas a operar en la vida. En los primeros años o meses de vida, obviamente la incidencia de mamá es más importante que la de papá, porque el bebé siente que es uno con mamá. Entonces, la simbiosis con mamá, seamos hombres o mujeres, es mucho más fuerte. Absolutamente. Pero influye mucho el vínculo de papá con mamá en el sentir de mamá. Ya después de los 2, 3 años de vida empieza a influir mucho todo el tema con respecto a papá, porque el bebé entiende, empieza a percibir el niño o la niña que hay alguien externo. Hasta los 2, 3 años o hasta que se deja de amamantar, el bebé no entiende mucho lo que pasa afuera y percibe más que nada a mamá, pero los dos son fundamentales y te digo, determinan cómo operamos internamente, a menos que lo trabajemos, obviamente. Voy a ahondar un poquito más, a dar un poco más de pasos hacia adentro en este tema. La importancia
de los padres, porque estamos conscientes que hoy, más que nunca, estamos viviendo una era en donde el individualismo, el egocentrismo prevalece sobre muchas veces las relaciones. Y no nos vamos a pelear, no vamos a entender que muchas veces la unión entre los padres no puede suceder. Puede ser que el vínculo de pareja desaparezca, pero no va a desaparecer en ningún momento el vínculo madre-hijo, padre-hijo. Exacto. No hay expapás, no hay exmamás y no hay tampoco exhijos. Entonces, sí hay una responsabilidad de los padres de comprender de la importancia que es de cuidar, ¿no? La vida de los seres, ¿no? Que finalmente a través de nosotros llega a esta manifestación y que va a ser decisiva nuestra actuación, ¿verdad? A lo largo de los primeros años de vida, tal vez los primeros 10, 15 años, porque es ahí en donde se va a recibir de una manera inconsciente, se va a recibir tal vez energéticamente, como tú nos lo estás manifestando desde el alma, información que nos puede, nos puede llegar a condicionar si no trabajamos personalmente con ella en el futuro. ¿Cómo lo sientes tú este comentario? Sí, es una responsabilidad tremenda, pero también para quitarnos un poquito como esta parte, porque hay quien puede estar escuchando y dice, bueno, es que mis papás se separaron, yo tenía 7 años, entonces significa que estoy frito. No, no, porque se puede trabajar. La buena noticia hay. Sí, hay que asumir que claro que afectó, por supuesto que afectó, pero tampoco podemos entrar al tema de culpar, ¿estamos de acuerdo? Y esto es muy importante y hago énfasis, ni a mamá ni a papá. Y aquí no me importa quién es el villano y quién es la víctima, porque todos tenemos una versión diferente a veces cuando han habido conflictos, y yo no conozco familia donde no haya habido conflictos, aunque hayan hecho todo lo mejor posible, siempre hay algún tipo de conflicto, porque somos seres humanos y estamos experimentando eso. Pero tanto papá como mamá tenemos que aprender a ¿qué? A darles un espacio en nuestro corazón, que en biodescodificación lo manejamos como un lugar de honor. Y un lugar de honor no quiere decir que lo hicieron excelente, ni hicieron lo que yo quería, ni que estuvo bien incluso, sino que simplemente me dieron la vida. Eso es lo más sano que podemos hacer. Y luego entender que los conflictos entre papá y mamá son ¿de quién? De papá y mamá. Pero mi alma, como parte espiritual, vino a aprender sobre eso. Porque yo podría haber venido en una familia en donde mi padre y mi madre se amaran, se respetaran, se valoraran, y quizás vino una familia en donde había peleas todo el tiempo. Y volvemos al para qué. O sea, ¿para qué yo tuve que vivir esto? Y entonces a mis 21 años, más o menos, sí, 18 como comentaste, pero más o menos biológicamente es 21 porque son 3 ciclos de 7, a los 21 años yo debería ¿qué? Procesar todo esto rápidamente, integrarlo y empezar a construir mi propia vida. Ya no deberían haber culpas, ni deudas, ni de que, yo te di esto, entonces ahora tú tienes que hacer esto conmigo. No, a los 21 años un niño, una niña, un hombre, una mujer, un joven debe deslindarse energéticamente, espiritualmente de los padres. No significa que no se vuelvan a ver, pero ya es momento de crear una nueva vida sin culpas, sin resentimientos, sin cosas por cobrar. Y la gente casi nunca hace eso. A veces tenemos 40, 50 años y todavía es como, no, es que mi papá le hizo esto a mi mamá. Entonces estamos cargando eso y eso nos enferma. Un ejemplo, pero hay miles. Entonces ya deberíamos, obviamente a los 21 años no tenemos la conciencia, a veces recién a los 40 aprendemos, entendemos y podemos trabajarlo, pero idealmente debería ser así. Francisca, desde el punto de vista del trabajo que se hace en tu taller, puedo intuir, no he tenido el gusto de estar en algunos de tus talleres, en algún momento me va a dar mucho gusto el poder participar, sí. Pero intuyo que hay un momento de reconocimiento, hay un momento de tránsito a través de un túnel de dolor que tenemos que atravesar para reconocer lo que está sucediendo, hay un momento de reparación y habrá un momento de potencialización. ¿Nos puedes explicar un poco, a grosso modo, de qué manera conduces, ¿verdad?, a las personas que se acercan a este tipo de talleres en este proceso? Sí, lo primero es observar. O sea, el paso 1 es observar. Una vez que observamos, tenemos que tomar conciencia de, o sea, sí tengo miedo, sí tengo rencor, sí estoy enojada,
sí me dolió mi separación de a los 21 años con un novio que tuve, o sea, tengo que reconocer, no se puede cambiar lo que no hago consciente. Entonces, lo primero, que ahí yo los ayudo un poquito con diferentes herramientas, es hacer conciencia del o los conflictos. Ya que hacemos conciencia no es todo, porque la gente a veces dice, bueno, pero en el diccionario dice que mi pie derecho significa que mi papá, ok, ese es el paso 1, es solamente el paso 1, hacer conciencia de que posiblemente está este conflicto. Una vez que hago conciencia al conflicto, tengo que, ¿qué? Tengo que sacar todas las emociones negativas, tengo que expresarlas. Voy a ser un poquito grosera porque se hace así de esa manera, pero tengo que realmente mentar la madre, o sea, sacar toda la porquería que he tenido, que he pensado, que llegué a sentir y que nunca me atreví a expresar. Porque obviamente, no sé, yo no me voy a permitir odiar a mi madre, porque es mi madre, pero en algunos momentos puede ser que yo sentí odio hacia mamá y nunca lo dije, nunca lo expresé. Todo eso hay que sacarlo y hay protocolos y metodologías para sacar las emociones no confrontadas. Ya que saco las emociones no confrontadas, tengo que tomar responsabilidad. Incluso antes de tomar responsabilidad, hago una evaluación también positiva, o sea, me tengo que ir a los dos extremos. Todo lo negativo que me permití, pero que no expresé, pero también tengo que dignificar lo positivo, porque el universo no permite algo que sea 100% negativo, ya sabemos, o sea, la ley del yin y el yang. Dentro de la peor situación, siempre hay un aprendizaje. Si mi padre fue el peor de todo el planeta, de cualquier manera me enseñó algo. Por ejemplo, a mí mi padre me enseñó por contraste. Quizás me enseñó lo que no había que hacer. Y esa es una gran enseñanza, es un gran maestro. Entonces, tomo lo positivo dentro de lo negativo, por ejemplo. Y ya que hago ese análisis o evaluación, tomo mi responsabilidad como ser espiritual, de que yo vine a esa enseñanza. Y ya que hago todo ese proceso, lo final es la toma de decisiones, de decir, bueno, ok, ya, fue doloroso, ya pasó, pero ahora yo qué voy a hacer con esta información. Me sigo lamentando en estado de víctima y ahí entra la parte de programación, si quieres ponerle PNL, incluso puede servir muchísimo, porque empiezo, o decretos, si lo quieres más, no sé, metafísicamente o espiritualmente, pero empieza a ¿qué le voy a poner al nuevo switch que quiero vivir en mi vida? Pero ese es el último paso, porque hay veces que la gente quiere hacer programación, pero estoy cargando un costal que es demasiado pesado. Entonces, no me va a funcionar tanto la programación como alguien que viene más ligero. O sea, el poder de la mente es tremendo, pero hay veces que tenemos que vaciarla de todo lo que hay para que sea más fácil. Y cuando estamos más, exacto, cuando estamos más vacíos de lo que yo comentaba, que es la sombra, todo lo que es decretos y programación funciona casi instantáneo, es asombroso. O sea, tú ya estás decretando salud y vas a hacerte el examen, ya no tienes nada. O sea, es automático, pero tenemos que liberarnos. Es un proceso que es diferente y particular de cada persona. El proceso, la duración, la efectividad, esto es particular, ¿verdad? Entonces no podemos en ningún momento ni compararnos ni aspirar a comportarnos, a obtener resultados como tal vez el del frente podría llegar a tener. Pero sí me gustaría que nos compartas desde el punto de vista de los resultados que se obtienen de todo este trabajo, cómo tú mides y desde qué punto tú puedes apreciar el resultado que va a obtener para comunicarlo a nuestra audiencia con este trabajo que tiene tanto valor. ¿Cómo estás midiendo? ¿A partir de dónde estás tú justamente identificando el resultado después de un trabajo de esta naturaleza? Sí, mira, yo ahorita actualmente no estoy haciendo terapia individual, como te había comentado, estoy haciendo cursos, pero cuando manejaba la terapia individual depende mucho el padecimiento. Por ejemplo, si alguien llegaba con un dolor del pie, que simplemente es un dolor, que aparentemente no hay nada, simplemente es un dolor del pie, hay veces que en una sesión podríamos reparar eso y luego la misma persona me hablaba, oye, ¿sabes que se me quitó? No sé qué pasó, pero bueno, nunca saben qué pasó, pero se quitó el dolor del pie. Eso puede repararse a veces en 1 o 2 sesiones. Si hablamos, por ejemplo, del caso, como te comentaba, de una gastritis, hay veces que tiene que ser más profundo y necesitamos explorar el proyecto sentido, quizás te puedo hablar de 3, 4 sesiones. Ahora, si hay una persona que realmente estamos hablando de una enfermedad crónico-degenerativa, estamos hablando de un cáncer, diabetes, hay veces que sí nos llevábamos algunos meses para el entendimiento, la confrontación, para todo eso, quizás unos 6 meses, 3, 4 mínimo, para que la persona llevara un proceso de ciertas horas terapéuticas y empezara a reparar.
Pero vuelvo a repetir, para no acá como hablar de algo fantasioso ni nada, hay gente en mi experiencia que se sana y hay gente que no se sana. Sí tengo casos de gente que sanó de papiloma, de diabetes también, de problemas en la tiroide, de quistes, era lo que tengo más facilitado de ayudar a las mujeres en esa parte, era muy rápido, ese tipo de temas. Pero hay gente que a veces no, yo les digo, a veces la vida no alcanza para reparar todo lo que se somatizó en eso. Yo soy muy realista, pero siempre vamos a tener un beneficio de conciencia, eso siempre. Solo que a veces la materia ya está impactada, obviamente, o sea, hay cosas muy increíbles en este universo, ¿no? Pero si alguien realmente, por ponerte un ejemplo, le quitaron la matriz, yo no te voy a decir, mira, es que la vamos a regenerar y mañana amaneces con una matriz. En el mundo de la información, a nivel muy profundo, sí se pudiera hacer teóricamente, pero no vamos a hablar como de esos casos, pero sí suceden cosas grandiosas también. Pero soy muy realista en decirte, mira, en este tiempo se pudiera esperar esto, no se pudiera esperar esto, va a depender mucho del paciente. Y en los cursos cada quien hace su proceso individual. Yo voy a tener un curso en agosto que son 5 sesiones de 2 horas cada una más o menos y trabajamos durante 5 semanas, o sea, una sesión semanal y la gente va a llevar un proceso de 5 semanas personal para cualquier dolencia. Y vamos a ver cómo van a resultar ahí, que es similar al proceso que hago de sobrepeso, donde he tenido muchos buenos resultados, que la gente sí baja de peso. Extraordinaria información y conocimiento que nos compartes, estimada Francisca. No hay que hacer énfasis a nuestra audiencia que cuando se trata de tratamiento, conocimiento alternativo, nunca dejamos a un lado la medicina tradicional. La medicina tradicional hay que seguirla adelante porque ataca en la mayoría de los casos, si no es que en todos, los efectos, ¿verdad? Que ya son visibles, que ya no hay ni manera de cuestionarlos. Las causas son las que tenemos que mirar y las causas no necesariamente vienen, ¿verdad?, de un tema físico como tal, sino hay una explicación, como bien nos compartiste al principio del programa, una explicación energética, emocional, mental, que es la que hay que primero atender para poder entonces ahora sí comprender lo que nuestro cuerpo nos está comunicando. Estimada Francisca, muy seguramente nuestra audiencia va a querer conocer y saber de tus talleres. ¿Cómo te pueden localizar? Si nos puedes compartir. Sí, lo más fácil, en todas las redes sociales estoy como Francisca con K Decodifica, así tal cual, Francisca con K Decodifica, en Instagram, Facebook y TikTok, por cualquier vía. Nada más que mensajes personales es más fácil en Facebook o en WhatsApp. En TikTok casi no contesto los mensajes individuales, son muchos de cientos, entonces TikTok no, Instagram y Facebook para mensaje personal. Magnífico, pues celebramos tener la posibilidad de conversar contigo y que haya personas como tú enfocadas y dedicadas a compartir con personas alternativas de sanación, ¿verdad? Y de mejorar la calidad de vida. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y todo el conocimiento que nos has compartido, estimada Francisca. Te deseamos lo mejor y si nos lo permites en un futuro tener más oportunidades de conversar contigo. Con mucho gusto. Gracias, Alejandro, y gracias a toda la gente que está escuchando este programa. Mucho éxito para todos y que podamos tener más conciencia de qué estamos haciendo en nuestra vida. Gracias. Magnífico. Bien, pues esto es Consultorio Empresarial Querétaro. Les agradecemos todos los jueves de 2 a 3 de la tarde. Tenemos información empresarial de desarrollo humano y los lunes de 2 a 3 de la tarde, el mundo de los emprendedores proyectando emprendedores. Les agradecemos a todos, que tengan una excelente tarde. Gracias, que tengan una buena tarde. Gracias, André. Gracias, Francisco. Gracias.